Gracias. Buenos Buen días. día. Buen día. Bueno, me gustaría que arranquemos con una oración. María, ¿vos quisieras acompañarnos con una oración, por favor? ¿Ya? ¿Soy yo? Sí, por favor. Ya, bueno. Estoy un poquito difónica, pero no importa. Ya. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar en comunión con cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder pertenecer a este grupo y poder ir aprendiendo más, Señor, para poder poner por obra, Señor, con nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, gracias por esta oportunidad. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Queremos, Señor, caminar en integridad, queremos aprender para poder también enseñar a otros y poder entregar de lo que tú quieres a nuestra familia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a María Inés que va a dirigir, Señor, y que podamos atesorar esta enseñanza de hoy día. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, María. Bueno, la semana anterior estuvimos con Ivana y estuvimos viendo el tema de la recitación. Y bueno, yo hice un pequeño resumen de lo que implica la recitación. Primero fui al diccionario y busqué qué es lo que era recitación, porque a veces puede que lo confundamos con la narración. Y bueno, la recitación dice que es la acción de recitar. Y recitar es decir un texto especialmente poético en voz alta y con la entonación adecuada, frecuentemente de memoria. A veces puede ser leído también. Bueno, no es repetir como loros, sino expresar pensamientos interpretando el significado. El que recita se convierte en intérprete del pensamiento del autor. Con astucia, nosotros como educadores, se induce al niño a expresar por sí mismo las ideas que tiene a su alcance, sin decirle cómo debe hacerlo. Después, los niños deben aprender a recitar para que cuando sean adultos sepan hablar, para poder hablar después correctamente. La memorización no es lo mismo que la recitación, pero es bueno que los niños aprendan poesías sin esfuerzo. El adulto le lee y repite la poesía, bien recitada, al niño en situaciones y contextos diferentes. El niño aprende la poesía luego de unas 6 lecturas por tener una mente abierta para recibir la pieza literaria con interés. O sea, tenemos que ser intencionales a la hora de leerles una poesía, y ellos la van aprendiendo, la van memorizando sin el esfuerzo de ponerse a estudiar verso por verso. Desarrolla el hábito de hacer imágenes mentales de forma inconsciente con esta práctica. Después, bueno, decía al final que hay que aprovechar la mente despejada de un niño para obtener bellas imágenes mentales vestidas con hermosas palabras. Y por último, memorizar produce desgaste cerebral, por lo que no conviene cultivar esta actividad antes de los 6 años. Bueno, por lo que ya hemos sabido del cansancio que produce por ahí, aunque sean actividades que sean aparentemente no tengan un desgaste físico, pero sí producen un cansancio mental y bueno, necesitan ser estar a la altura de las capacidades del niño. Entonces, si es muy pequeño, no tiene por ahí la capacidad de estar, digamos, como guardando tantas cosas tan metódicamente, por así decir. Así que bueno, no sé si alguna quisiera hacer algún comentario al respecto. Yo los animo a que
puedan ver los videos y volver a repasar lo que leemos cada día, porque es muy bueno. Por ahí no sé, a mí me pasa que se nos corta la comunicación o algo, y hay cositas que pueden quedar ahí colgadas. Y cuando hacemos el resumen, lo hacemos del texto, pero está muy bueno después de escuchar todas los comentarios que surgen a raíz de esto. Así que bueno, tenemos a disposición todos los videos, y es una herramienta que podemos utilizar. Así que bueno, si alguna quiere hacer algún comentario, por favor, alguien que me avise si levantan la mano, porque estoy con el celular y no lo veo. Y si no, arrancamos con la lectura de hoy. Yo, Mari, solo decir que, bueno, con las últimas lecturas que hemos tenido, me ha motivado a poder implementar todo esto, ¿cierto? De la recitación. La verdad es que antes no era algo que estuviera en mis planes por hacer, ni tampoco tenía quizás mucho la idea de cómo hacerlo. Entonces, con esto, el hecho de, bueno, lo que estamos leyendo, los comentarios, ¿cierto? Las experiencias, todo eso, me ha motivado a ya tenerlo en mis planes y poder ver un propósito en lo que voy a hacer. Solo eso. Buenísimo, Avi, sí. Qué importante que es cuando encontramos sentido a lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra quiere hacer algún aporte? Bueno, lo que yo quería comentar un poquito es que con respecto a eso, como yo trabajo con niños en la iglesia, habíamos comentado con las hermanas de poder enseñarle el Padre Nuestro a los niños, ¿ya? Entonces, con esto de la recitación, ya estaba en mente poder hacerles aprender el Padre Nuestro, pero así tipo recitación y con gestos también, por ejemplo, con su mano mirando al cielo, tocando su corazón, cada cosa que diga. Todavía no me ha tocado clase con los niños, pero eso está en planes de que podamos enseñarles, porque es importante también que ellos aprendan el Padre Nuestro. Le comentaba yo a las hermanas de la iglesia que, de las que trabajamos con los niños, de que mi nieta, ella en el colegio le enseñaron, siendo que no es un colegio cristiano, es católico, sí, le enseñaron el Padre Nuestro. Ella tiene 5 años y se lo sabe de memoria. Y a mí me sorprendió cuando la escuché. Yo dije, ¿por qué nosotros como cristianos no le hemos enseñado a nuestros niños? Entonces dije, no, ya esto hay un proyecto, tiene que ser. Y bueno, lo que ustedes estamos aprendiendo, yo quiero ponerme por obra en eso. Quiero enseñarles, y como en tipo recitación, no aprender de memoria, porque así como loritos no, sino que lo aprendan y que puedan hacer gestos, y que puedan, porque se fija más cuando uno dice, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y que los niños lleven sus manitos al cielo, se les va a quedar más fijado, y es importante que lo aprendan. Así que eso. Gracias. Bueno, gracias, María. Sí, ahí yo ayer leyendo un poco, cuando incorporamos gestos y incorporamos el cuerpo, es como un escalón más de la recitación, y es la declamación, que es donde uno pone, digamos, todo el cuerpo al servicio del mensaje que se está transmitiendo. Así que es muy bueno que los niños aprendan realmente a expresarse. Como decía acá, una cosa que me llamó la atención, que decía, para que cuando sean adultos, cuando sean hombres y mujeres, sepan hablar. Y sí, muchas veces no sabemos expresarnos correctamente, no tenemos elocuencia ni nada por ahí para convencer, y nosotros, como cristianos, tenemos un mensaje muy importante para transmitir. ¿Ivana?
Buen día Mari, buen día chicas. Ahí que decís eso, justo mi esposo la semana pasada tuvo una capacitación de oralidad y no me acuerdo ahora el porcentaje, pero del mensaje que uno transmite, creo que, no sé, un 60%, un 70%, era bien alto el porcentaje. Dependía de cómo lo transmitía, el movimiento de manos, la postura, las miradas, más que el mensaje que estás diciendo. Y decíamos, wow, mira qué importancia la forma en que uno lo transmite, no lo que digo solamente, sino, bueno, la chica ahí como que mostraba cómo transmitirlo, y además ella los veía, les hizo prender la cámara, me contaba él, y veía a las personas y decía, bueno, acá la mayoría está a favor de lo que estoy diciendo, pero no sé cómo estaba puesta alguna persona, y ella pudo leer lo que estaba pensando esa persona, de que no estaba muy a favor de lo que estaba diciendo. Entonces, la verdad que sí, los gestos transmiten muchísimo. Y yo lo veía con los niños, como cuando quiero captar su atención, esto que hemos visto también anteriormente, de que nos miren, y de cómo yo lo transmito, voy a poder captar su atención, voy a estar segura que lo entendió, que lo escuchó y que va a aprender algo. Pero me parece muy interesante eso, Mari. Eso. Buenísimo, gracias, Ivy. Después que el Iván nos dé una clase de oratoria. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, voy a arrancar con la lectura del día. A ver que Avi ponga en la página, creo que era 138. Yo lo tengo impreso en páginas dobles, así que tengo otro número. Bien. Ahí tenemos entonces la parte 8, que dice leer a los niños mayores. En la enseñanza de la lectura, tanto como en otras materias, es el primer paso el que cuenta. El niño, al que se le ha enseñado a leer con cuidado y dedicación, hasta que ha dominado las palabras de un vocabulario limitado, normalmente hace el resto por sí mismo. La atención de sus maestros debe fijarse en 2 puntos: que adquiera el hábito de leer y que no caiga en hábitos descuidados de lectura. El hábito de leer. El defecto más común y monstruoso en la educación de hoy día es que los niños no adquieren el hábito de leer. El conocimiento se les transmite mediante lecciones y charlas, pero no adquieren el hábito aplicado de utilizar los libros como herramienta del interés ni del deleite. Este hábito debe iniciarse temprano, tan pronto como el niño pueda leer. Debe leer él por sí mismo y para sí mismo, ya sea en historias, leyendas, cuentos de hadas y otros materiales adecuados. Debe instruírsele desde el principio para que piense que una lectura de sus lecciones es suficiente para que pueda narrar lo que ha leído, y de esa forma adquiere el hábito de una lectura lenta, atenta, inteligente, incluso cuando ocurre en silencio, porque lee con atención al significado completo de cada oración. Yo pensaba en esto, hago un pequeño paréntesis, y si acá en 1840 ella decía que era difícil, que una de las peores cosas que estaba pasando era que los niños no leían, porque se les enseñaba a través de lecciones y charlas, ¿cuánto más ahora que tenemos todo al alcance de un video o de cosas muy rápidas, muy visuales? Cuánto más se deteriora el amor por la lectura y el hábito de la lectura. Así que bueno, perdón por el paréntesis. Lectura en voz alta. También debería practicar la lectura en voz alta, en gran parte de los libros que está usando para el trabajo del trimestre, los cuales deberían incluir una gran cantidad de poesía, para que se acostumbre a la delicada interpretación de matices de significado, y especialmente para que sea consciente de que las palabras son hermosas en sí mismas, que son una fuente de placer y que son dignas de nuestro honor. Que una hermosa palabra merece ser bellamente dicha, con una cierta sonoridad de tono
y una precisión en la expresión. Los niños bien pequeños reciben este tipo de enseñanza cuando es transmitida, no usando una lección, sino a través de una palabra de vez en cuando. Restricción. En relación con lo dicho, la maestra no debe establecerse como la versión que los niños deban imitar, quienes pueden remediar con bastante facilidad, captando trucos de énfasis y de acción para la diversión de todos. Pero estos trucos no son nada más que eso, una imitación de la inteligencia. Por el contrario, el niño debe expresar lo que él siente que es el significado del autor, y este tipo de lectura inteligente surge solo del hábito de leer con comprensión. Leer a los niños. A las personas mayores les encanta leer en voz alta a los niños, pero esto debe ser solo un placer y un capricho que se dé en forma ocasional, por ejemplo, antes de acostarse. No debemos olvidar la apatía natural de la mente de un niño. Si obtiene el hábito de que le lean, eludirá constantemente el esfuerzo de leer por sí mismo. De hecho, a todos nos gusta que nos den con cuchara nuestra carne intelectual, cuando en vez de leer y pensar más por nosotros mismos, somos siempre asistentes a una conferencia tras otra. Preguntas sobre el tema tratado. Cuando un niño está leyendo, no se le debe molestar con preguntas sobre el significado de lo que acaba de leer o el significado de alguna palabra. Eso es molesto, tanto para los adultos como para los niños. Además, no es importante que un niño entienda la definición de cada palabra que lea, porque un vocabulario amplio y correcto se consigue de a poco como un efecto secundario natural de una lectura variada. En forma inconsciente, un niño obtiene a partir del contexto el significado de las nuevas palabras. Y me perdí, ¿dónde está? Acá. Y si no lo adquiere la primera vez que se encuentre con ella, entonces lo logrará la segunda o la tercera vez. Si no conoce el significado de esta manera, entonces descubrirá lo que significan ciertas expresiones porque tendrá el deseo de saberlo. Hacer preguntas directas al niño para descubrir si comprendió es simplemente un error. En vez de ello, pídale que narre y que le cuente a usted lo que leyó, o por lo menos alguna parte de lo que leyó. Los niños disfrutan recordar las cosas en orden, pero no les gustan las preguntas que parecen acertijos. Si debe haber acertijos, entonces deje que sea él quien los haga y que la maestra sea quien responda. Es admisible hacer preguntas que conduzcan a un tema secundario o a una opinión personal cuando les interese a los niños, como ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Bueno, me queda una página, así que lo voy a leer y así ya queda el tema terminado. ¿Les parece? ¿Te parece, Abby? Bien, ahí está. Libros escolares. Un niño ha comenzado verdaderamente su educación cuando ha adquirido el hábito de leer libros al nivel intelectual que le es propio, y cuando los lee con interés y placer. Me refiero ahora a los libros para las lecciones que, con frecuencia, están escritos en un estilo de insufrible sosería, probablemente porque están escritos por personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a un niño. Dado que todos los que conocen a los niños saben que no hablan soserías y tampoco les gusta tal simpleza, sino que prefieren aquello por lo cual su intelecto se siente atraído. Sus libros escolares deben contar con material de lectura, ya sea para leer en voz alta o para lectura personal, por lo cual deben estar escritos con capacidad literaria. En cuanto al tema de dichos libros, recordemos que los niños pueden absorber ideas y principios, sean estos últimos morales o mecánicos, tan rápido y claramente como nosotros, o quizás más. Pero los procesos detallados, las listas y los resúmenes embotan los contornos de la delicada mente infantil. Por ello, la selección de los primeros libros escolares de los niños es una cuestión de suma importancia, porque ellos serán los que den a los niños la idea de que el conocimiento
es sumamente atractivo y que la lectura es un placer. Una vez que se ha establecido el hábito de leer los libros escolares con deleite, la educación del niño no está completa, pero está asegurada. A partir de allí, él continuará por sí mismo a pesar de los obstáculos que con demasiada frecuencia le pondrá la escuela en el camino. Hábitos negligentes, falta de atención. Ya me he referido a la importancia de una sola lectura. Si el niño no es capaz de narrar lo que ha leído una vez, no permita que el niño crea que puede o que debe leer de nuevo. Una mirada leve de leve pesar por la brecha en su conocimiento será suficiente para que sienta el peso de su falta. El niño, al cual se le permite vagar mentalmente durante la clase, no logrará la capacidad de leer con perfecta atención. Es por esta razón que las lecciones de lectura deben ser breves. 10 minutos o un cuarto de hora de atención fija es suficiente para los niños de las edades que abordamos aquí, de 6 a 9 años aproximadamente. Y una lección de tal duración permitirá que el niño abarque 2 o 3 páginas de su libro. Se aplica la misma regla de duración de una lección a los niños que no leen aún por sí mismos, sino que alguien les lee sus libros. Enunciación descuidada. Es importante que al leer en voz alta los niños hagan el uso debido de los órganos vocales, por lo cual una lección de lectura debe iniciarse con 2 o 3 ejercicios sencillos de respiración, como una larga inhalación con los labios cerrados y una exhalación lenta con la boca abierta. Si un niño lee por la nariz, es bueno consultar con un médico en el caso de que sea necesaria una operación de adenoides, que rara vez es problemática y que deben realizarse cuando los niños son pequeños. Debe evitarse la pronunciación local marcada y la enunciación descuidada. Las prácticas de los sonidos vocálicos puros y el respeto por las palabras que permitirá que se pronuncien mal por el apuro deberían ser la cura de los defectos mencionados. Por cierto, niños muy pequeños enuncian maravillosamente en general, porque una palabra grande es una nueva adquisición que les da placer y que aprovechan al máximo. En ese sentido, nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a que los niños mayores consideren las palabras en alta estima, igual que los pequeñuelos. El hábito de poner atención en las pausas proviene de la lectura inteligente. De hecho, cuando el niño entiende el pasaje, naturalmente hará las pausas correctamente. Bueno, un poquito extensa tal vez la lectura, pero está todo abarcando el mismo tema. Así que yo, para no irme por las ramas como suelo hacer, me hice un pequeño resumen de esto y se los voy a compartir. Bueno, lo primero, en la primera estrofa, en el primer párrafo, que es importante el primer paso a la hora de la lectura, que tenemos que enseñar a adquirir el hábito de la lectura y evitar caer en descuidos de lectura. Creo que es mejor arrancar lento y certeramente y no después tener que corregir esos descuidos. Después, en el hábito de leer, justamente tenemos que tener especial cuidado, creo, hoy en este tiempo donde tenemos toda esta tecnología, los videos, la multimedia y todas las cosas que cada vez se hace menos necesario, entre comillas, leer, pero tan interesante y tan necesario realmente, que es que se lea por sí mismo y que entienda lo que está leyendo. Bueno, si el niño tiene entendido esto, va a procurar tener una lectura lenta, inteligente, atenta, para que justamente, como tiene que saber que esa única lectura le debe servir como para narrar nuevamente lo que ha leído, mejor que sea bien hecha esa lectura. La lectura en voz alta, me llamó la atención que acá decía que es para apreciar la belleza de las palabras,
para comprender que hay matices de significado. Y eso también me pareció importante porque es justamente cuando entendemos las metáforas y todo eso, cuando leemos, cuando más en la poesía o en los textos así poéticos, es que a una palabra que tal vez el significado literal es una cosa, pero puesta en contexto se le puede dar otro matiz de significado, y es justamente en esa práctica que se puede ir aprendiendo y teniendo ese discernimiento de cada significado, ¿no? Bueno, después la parte que dice restricción: no imitar a otro, sino expresar lo que él siente que el autor quiso decir. O sea, no que nosotros no tengamos como una marca registrada a la hora de leerles y que después ellos tengan que copiar esa forma, sino que ellos aprendan a tener su propia elocuencia y su propia forma de expresar, porque tiene que ser esa lectura comprensiva que exprese lo que está entendiendo y no simplemente que está haciendo una actuación. Bueno, la parte de leer a los niños, entiendo acá que es justamente a los niños mayores que pueden leer por sí mismos, tratar de evitarlo para que no eludan ellos esa responsabilidad de leer por y para sí mismos. Que no se conviertan en simples oidores, sino que participen activamente en la lectura. Después preguntar sobre el tema del tratado, bueno, no estar preguntando, sino pedirles que narren, y que esto me llamó la atención, que el vocabulario se adquiere como efecto secundario natural de tener una lectura amplia y variada. Qué bueno que es eso, porque muchas veces se nota cuando los niños no están ni siquiera en conversaciones variadas y en conversaciones interesantes, porque su vocabulario es muy limitado y no tienen comprensión de términos y de palabras, justamente porque están como son muy chatas sus lecturas o sus conversaciones. Después, los libros escolares, bueno, lo que ya hemos visto un poco acerca de que son los libros vivos, que sea escrito con capacidad literaria y que sean atractivos para los chicos. El otro punto de los hábitos negligentes, la falta de atención. Bueno, acá repitiendo el tema de la única lectura, si no es capaz de narrar con una sola lectura, le debe pesar. Esto le tiene que pesar al niño para que se concentre en leer. Entonces las lecciones tienen que ser cortas y con perfecta atención. Sí, no podemos pedir una perfecta atención en una lectura de media hora, 40 minutos, cuando eso se va a volver algo tedioso, pesado, y al final va a producir un efecto negativo en el niño. Y por último, la enunciación descuidada: usar correctamente los órganos vocales y no permitir el mal uso de las palabras. Y acá me llamó la atención una oración, y a ver si ustedes piensan lo mismo, donde dice: debe evitarse la pronunciación local marcada y la enunciación descuidada. Y ahí me pregunto si se referirá a las pronunciaciones o a los acentos de los distintos lugares geográficos, el acento chileno, el acento argentino, y que tienen muchas veces vicios de hablar mal, de decir mal las cosas o pronunciar mal las palabras, las letras. Yo creo que se refiere a eso. No sé si alguna entiende alguna otra cosa. Ahora sí, dejo de hablar y las escucho. Daina levanta la mano. ¿Puedes ver las manos? ¿O te ayudo con eso? De casualidad la vi ahí a Daina que levantó la mano. Hola, buenos días, espero que todas estén bien. En cuanto al tema, realmente
también para ver si me pueden clarificar. Ustedes saben que cuando el niño va empezando a leer, pues o junta dos palabras, por ejemplo, la casa va y se detiene y vamos a ir a la montaña y o junta otra palabra y no o sea, no va a entender bien lo que está leyendo porque lo está juntando. Pero lo que estoy viendo aquí es que hay una secuencia de no interrumpir. Y uno por tendencia, yo misma lo hago, cuando dice o sea, leyó la palabra, la oración mal y no tiene buen contexto, yo le pido que se detenga y que la vuelva a leer nuevamente. Pero, pues, obviamente no es lo que está exponiendo acá, ¿verdad? Pues porque por lo que estoy leyendo, y si lo entiendo mal, pues para que me ayuden como que a desenredar un poquito esto. Pero, pues, ¿cómo entonces llegamos al proceso de corregir tal vez una palabra mal enunciada? Por ejemplo, los míos, pues nosotros siempre le hemos leído mucha poesía y siempre desde pequeñitos los hemos expuesto a que nosotros somos 4 nada más, y conmigo 5, pero los ponemos al frente para que frente de nosotros, de donde estemos, y ellos les hemos enseñado postura, para que hablen bien, pronuncien bien. Y otro factor que tienen es que cuando leen todo como si fuera poesía. Entonces, pues, ahí pues yo trato vuelvo de nuevo, intervengo y le digo, no, tienes que leerlo más, o que sea como más cadente la oración, porque no estamos leyendo poesía, simplemente es un texto normal. Pero si no lo puedo corregir en el momento, pues ¿cómo ustedes creen que pueda tal vez ayudarles a que sí hagan una buena dicción, a que lean correctamente y que no me vea yo como que con la tentación de corregir? Porque pues ciertamente pues en ocasiones ellos tienen unos libros que están leyendo que yo no los he leído y me ha ayudado mucho a la narración, porque como yo no los he leído, no intervengo y no hago las preguntas que ella dice aquí. Pero si ya yo me leí el libro, ¡oh, qué terrible! Y yo, ¿no viste este punto? O sea, ¿no te pareció? Y intervengo y yo, lo estoy haciendo mal, realmente lo estoy haciendo mal. Pero pues no sé si les zumbé ahí una bomba con muchas cosas, pero lo que me puedan ayudar pues va a ser muy bueno. Yo creo que acá no se está tratando de no corregir, sino de no estar preguntando por el texto. ¿Y qué significa esto para vos? ¿Y qué es lo que leíste? Explícame lo que dice. A eso se dice como de no interrumpir o de no hacer esas preguntas. Pero sí creo que tiene que haber una especial atención en justamente que sí pronuncien correctamente y todo eso. Creo que tiene que ir una enseñanza, y también tampoco brindarles un texto que todavía no sean capaces de leerlo y decirlo correctamente. O sea, siempre tenemos que filtrar lo que les vamos a presentar antes para ver si son capaces de hacerlo. Y si son capaces de hacerlo, entonces no tienen que haber cosas para corregir. Son cosas que ya trabajamos previamente, me parece a mí. No sé si Ceci veo que tiene la mano levantada. Ceci, ¿querías decir algo? Sí, acá estoy, perdón. Con respecto a esta pregunta que tenía Daina, creo que era, mirá, yo te lo voy a responder. Es que esto de la corrección es para la asignatura práctica de lectura. En esa asignatura vos lo vas a interrumpir constantemente, porque son 5 o 10 minutos nada más, donde el niño lee un texto breve. Generalmente se suelen usar así o pequeños capítulos de la Biblia o pequeños cuentos, ¿no? Para eso son muy buenos los libros argentinos no sé si habrá en Chile o en otros países también, pero de los años 60 más o menos, de práctica de lectura. Justamente se llaman, la mayoría se llaman lecturitas o lecturas para segundo grado. Bueno, generalmente son cuentitos con valores y todo, que son breves. Entonces, en esa asignatura práctica de lectura es para eso, para que uno les vaya marcando y viendo bien, ¿no? Mira, esta palabra tiene el acento acá está la coma,
Mi hijo, por ejemplo, últimamente se estaba tragando todas las comas y los puntos. Iba todo hacia toda velocidad. No hacía la pausa necesaria en los puntos aparte, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo en esa asignatura, lo que yo estoy haciendo, es alejarle un poco el libro. Le sostengo el libro como a 40 centímetros de su cara, digamos. Se lo sostengo como para que él visualice el texto completo también, ¿no? Que no vaya palabrita por palabrita, porque a veces se pegan el libro a los ojos, y van palabrita por palabrita, y claro, cuando llegan a la coma ya es tarde. No hicieron esa pausa previa, digamos. Se la tragan. Entonces le estoy separando y la verdad es que estoy notando mucho mejoría en eso, mucha mejoría. Pero esa asignatura, práctica lectura, es para esas correcciones y para ir probando también, ¿no? Para que vayan también juntos descubriendo todo la grandeza, digamos, de lo que son los libros y de lo que es la lectura armoniosa. Ahora también estamos iniciando en que separe, por ejemplo, en los diálogos, que haga voces distintas, que no sea todo monótono. Pero para eso en las demás asignaturas, por ejemplo, estamos hablando también, ¿no? Acá de lo que es la forma 1, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, en la mayoría de las asignaturas, la que lee es la mamá. Él va a leer solito en lectura libre por la tarde, pero en los horarios de clases, la que lee es la mamá. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a escuchar y a escuchar unas buenas lecturas. Y acá también decía, ¿no? Lo de que ayer María Inés hacía... Ay, perdí la página. Espera. Lo de las pronunciaciones provincianas. Que sí se refiere a eso, ¿no? A no ponerle el acento tanto... O sea, no puedes dejar de ser cordobesa, no puedes dejar de ser chilena. En la lectura, obviamente, eso siempre va a estar. Pero vieron que muchas veces se utilizan, y esto es así realmente, en las provincias. Por ejemplo, acá pasa en Argentina, yo no recuerdo cómo es en Chile, pero, por ejemplo, de poner a los nombres el artículo antes. Entonces, por eso también es muy bueno, ¿no? Te lo recalcan muchas familias de habla hispana, que se recurra a los libros españoles antiguos, ¿no? Que son los que por ahí más respetan el habla castellana. Lo mismo para, bueno, Charlotte Mason en la inglesa, ¿no? Lo mismo ella también recalca eso, ¿no? De utilizar libros. Por eso los libros vivos no solo son libros que emocionen o que vayan, que estén bien escritos, que no sean manuales, sino también esto, que vayan al fondo de la, ¿cómo se llama? Del vocabulario. Que utilicen palabras elevadas, no palabras chatas y de vocabulario común, y de que estén adaptados para niños, que esa adaptación para niños no pierda la riqueza del vocabulario, ¿no? Entonces con el habla inglesa pasa exactamente lo mismo. Es increíble, pero muchas veces se trata de hacer fácil a los niños la lectura, entonces le quitan las palabras largas, las palabras raras, las palabras que no se encuentran generalmente en la mayoría de los libros. Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Por eso también en toda esta metodología se valora mucho lo antiguo. Pero bueno, obviamente sin caer en cosas, por ejemplo, nosotros sabemos también, ¿no? En ciencias biológicas o naturales, lo que encontramos, los libros que encontramos hoy en día son mucho por ahí más valorados que los antiguos porque tienen información vieja, qué sé yo.
antiguamente no se sabía, que no había una definición para ciertos comportamientos psicológicos, por ejemplo, que hoy en día sí están, o comportamientos emocionales. Entonces eso también como que hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar libros vivos, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que es la práctica de lectura. En estos son libros sencillos y generalmente eso, ¿no? Se valora mucho los libros antiguos, más que nada por eso. Justo acá se me aparecieron los chiquitos, se acaban de levantar, así que me distrajo un poco. Pero bueno, es eso, y que en esa asignatura es para la corrección y para la pausa y para eso. Nada más, espero que les haya servido. Gracias, Ceci. La verdad que qué importante y qué bueno es tener chicas que están haciendo esta metodología y tienen algo de experiencia, porque nos allanan un poquito el camino a nosotras que venimos aprendiendo recién. Esto que decías acerca de la adaptación para los niños, creo que cuando justamente se le quita la riqueza del vocabulario es una ofensa al intelecto de los chicos, porque claro, no los creemos capaces, entonces los menospreciamos y decimos, no, esto no lo va a entender, entonces le pongo una palabra más sencilla, más sosa, y en realidad estamos menospreciándolo, estamos no teniendo en cuenta su capacidad, y tampoco los estamos animando a aprender más, a crecer en sus conocimientos y en sus aptitudes. Y lo otro, por más que estos textos para la práctica de lectura tengan que ser sencillos, no por eso tienen que ser chatos, sosos, carentes de riqueza. El hecho de que sean sencillos no tiene que llevarnos a buscar algo que sea, digamos, de medio pelo, como se dice, sino que sea algo bien enriquecido, pero más simple nada más, más ameno tal vez. Bueno, ¿alguna otra quiere hacer algún aporte, algún comentario al respecto de todo esto, alguna experiencia? Creo que había algo en los mensajes. Acá. Paola dice, me pasa que cuando leemos con mi pequeño, yo no tengo la intención de explicarle las nuevas palabras, pero él siempre termina preguntando al escuchar una palabra nueva, y a veces interrumpimos la lectura varias veces. ¿Está bien parar la lectura para explicar el significado de la palabra si él pide saber la palabra nueva? A ver. No sé, yo desde mi ignorancia creo que por ahí podemos hacer como una especie de puente de no decirles, no explicarles la palabra nueva, sino invitarlos a tratar de entenderla por el contexto. Tal vez recurrir a la lectura del diccionario y que pueda interpretar por sí mismo el significado. Eso es lo que a mí me parece. No sé si alguien tiene... A ver, Ceci. Acá estoy. Mirá, con respecto a eso de los significados, Jarrod Mason creo que después lo va a nombrar, no, la verdad es que no me acuerdo cuándo lo dice, pero que dice que la mamá se tiene que adelantar. Por eso es muy importante que la mamá ya sepa las lecciones de los niños, digamos, y se tiene que adelantar y buscar el significado antes. Entonces, antes de comenzar la lección, hay que prever, digamos, qué palabras les puede llegar a ser complicadas para los niños, qué palabras les pueden llegar a hacer ruido. Por eso también la madre es la mejor educadora en ese sentido, que ya conoce el vocabulario de sus hijos y lo que vienen leyendo y lo que no.
Entonces adelantarse a la lección y explicarle que se va a decir tal palabra en la historia, en la poesía, en lo que sea, y decirle el significado. Entonces, la lectura en el diccionario, digamos, la búsqueda en el diccionario es previo y es de la mamá. Entonces, eso es adelantarse nomás. Y después, cuando ya la encuentre en el texto, el niño no va a interrumpir porque ya escuchó esa palabra, digamos, ya la mamá se la dijo, no es la primera vez que la vaya a escuchar, se la acaba de hacer hacía 5 minutos, se la dijo su mamá, digamos, le dijo el significado, el niño no va a interrumpir y encima lo va a entender por contexto, digamos. Y si alguna vez pasa que no tuvimos tiempo de buscar la palabra, las palabras o lo que sea, simplemente hacer una seña al niño con la mano de, bueno, que espere, digamos, porque después la va a entender él solito, o sea, no va a necesitar que se la expliquen, porque en el contexto de la historia, de todo, la va a poder comprender. Igualmente, bueno, eso, ¿no? Siempre es bueno adelantarse, digamos, no esperar a que eso suceda. Pero bueno, eso es lo que dice Charlotte Mason. ¿Puedo dar una opinión? Según lo que comentó la hermana, creo que sería como bueno, así claro, buscarle el significado, pero hablarle de ese significado antes de. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno no va entendiendo, por ejemplo, si uno hace una lectura al niño y él no va entendiendo las palabras, no puede ir relacionando, no puede ir conectando con lo que están leyendo. Entonces yo creo que es importante como que antes de que se lo pudiera explicar, mira, te voy a decir el significado, esta palabra la vamos a encontrar en la lectura y esto significa. Entonces, ¿para qué? Para que cuando ya estén en la lectura el niño va relacionando, porque cuando uno escucha, bueno, no sé si pasa, pero yo creo que a todos nos pasa, uno va armando la historia en la mente y va relacionando. Entonces, si el niño no tiene el significado a su tiempo, no va a poder ir relacionando, se va a desconectar de la historia que está escuchando. No sé, en mi opinión, eso. Gracias, María. Sí, es un poco también lo que estaba comentando, no sé si acerca de hacerlo antes y decirlo antes también para que cuando vayan a leer ya esté contextualizado o ya esté por lo menos la idea de la palabra incorporada. Bueno, después acá Mirta nos dice, eso mismo iba a escribir, lo que dice Paola. Mi niña grande ha parado la lectura para preguntar por el significado de alguna palabra que no entiende de momento. Yo le he explicado y buscamos el significado. ¿Es funcional? Bueno, creo que la pregunta esa ya se respondió en lo que charlamos antes, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Aprovechemos que tenemos gente especializada acá y con trayectoria en la metodología que nos pueden ayudar. Bueno, no sé, Abby, ¿cómo seguimos? No sé si parece que o ha quedado muy claro o ha quedado demasiado lejano. Bueno, yo tengo una pregunta para Ceci, no sé si está escuchando, o para quizás Nelly, si es que está escuchando, si la puede responder. Bueno, por lo que entendí, las materias de lectura, lo que ella comentaba de una materia en particular, que ahí sí se podía corregir, ¿cierto? Que era la lectura libre, al parecer, ¿o entendí mal? Y las otras lecturas, porque estamos viendo el rango de 6 a 9 años. Entonces, ella mencionaba que en ese rango de 6 a 9 años era la mamá la que leía la mayor parte de las lecturas. ¿Eso
no lo había escuchado antes. Tenía entendido que los niños eran los que leían en ese tiempo, a no ser que el niño claramente quizás no supiera leer en ese tiempo. Pero eso, me quedó la duda y yo dije, va a haber que buscar y profundizar un poquito más sobre ese tema, porque eso no lo había escuchado. ¿Así es como lo explicaste, Ceci, o yo lo entendí mal? Entonces, por ejemplo, no sé, historia, literatura, otro tipo de lecturas de 6 a 9, ¿lee solo la mamá? ¿El niño no lee? ¿El niño lee solo la lectura libre? Acá estoy, Avi, sí. Perdón, justo estaba retando a uno de los niños. Mira, claro, sí, de 6 a 9 años, lo ideal, por eso viste en ese titulito que leyó hoy María Inés, decía como la lectura para los niños mayores, que ya sería de 9 para arriba, digamos, ¿no? Pero lo ideal es que siempre lea la mamá, porque el niño también va conociendo y va viendo cómo la mamá lee, cuál es la predisposición que tiene en la voz, los tonos, cómo van cambiando de personaje en personaje, las poesías, no es lo mismo leer una poesía que una prosa. Entonces, toda esa belleza, digamos, en la lectura, el niño va a aprender a leer realmente si puede escuchar un buen ejemplo de lectura. Si yo me trago las palabras, no solo si me las trago, sino si me trabo en cada palabra, si la mamá no sabe leer bien, el niño no le va a costar también aprender a leer bien. Por eso también, ¿no?, es muy importante la cultura materna en ese sentido. Entonces, sí, en los primeros 3 años, por lo menos, es la mamá la que va a leer siempre. El niño únicamente en práctica de lectura y bueno, en lectura libre por la tarde, que ahí puede leer, digamos, en voz baja. O también, si quiere, en voz alta, pero no va a ser una asignatura como para que la mamá le corrija, digamos, ¿no? Entonces, que él va a leerle a la mamá en práctica de lectura, en lectura libre, va a leer muy probablemente de entusiasmado que esté, se va a acercar a la madre y va a querer leerle algún capítulo o algo, ¿no? Pero en todas las demás asignaturas, en ciencias, en historia, en la Biblia, en todas esas lee la mamá. Después de a poquito, en lo que sería forma 2, más o menos a partir de los 10 años, allí sí el niño va a empezar a hacer sus propias lecturas. Entonces de a poco se va a ir, por ejemplo, un día lee la poesía a la mamá, el otro día la lee él, el otro día la mamá, y así, ¿no? O sea, que siempre esté la lectura en voz alta de parte de la madre, pero que no se le vaya haciendo costumbre, ¿no? Que eso. Pero sí es bueno que el niño tenga un buen modelo de lectura. Espero que se haya entendido, Avi. Cualquier cosita decime. Ok, entonces en lectura libre no se corrige y en práctica de lectura ahí sí se corrige, ¿cierto? Y esas 2 lee el niño, las demás lee la mamá. ¿Nelly? Exactamente. ¿Sí? ¿Nelly? Buenos días, ¿cómo están? Solamente quería decir que sí, justamente Ceci ya lo explicó, y sí, las materias como historia, geografía, estudio de la naturaleza, lee la mamá. Es decir, la mamá, justamente como Ceci decía, lee el 90%, del niño lee lo que justo acabas de mencionar. Entonces, solo quería decir el beneficio de eso. Ella nos enseña y nos lleva a practicar esto porque hay muchos beneficios. Uno, que el niño está aprendiendo a escuchar, aprende a leer y también aprende a componer. Entonces, me está pasando, como ya les mencioné, creo que la semana pasada, es que yo estoy pasando esa transición de los 9 a 10 años. Y es bien interesante porque mi hija ya está haciendo narración escrita y yo no le he enseñado nada respecto a
la sintaxis o lo que sería gramática, pero ella ya sabe hacerlo y eso solo se debe a la lectura. Es como que al momento que ella está componiendo, sabe dónde debe ir una coma, sabe dónde debe ir un punto aparte, sabe dónde debe ir 2 puntos o una pregunta, pero no es porque le enseñé como las reglas gramaticales, pero ahí está la importancia de la lectura bien hecha en voz alta. Entonces no hay que desmerecerlo, es algo nuevo para nosotros, porque a nosotros nos enseñaron gramática a los 8 años y nos cuesta, o sea, a mí yo no entendí gramática y no podía hacer un ensayo, por ejemplo, pero al permitir que nuestros hijos nos escuchen y en su tiempo hagan una narración oral, que igual es para los niños de 6 a 9 años, y luego viene la parte de la narración escrita, que también eso es una transición y hay que ver la madurez del niño respecto a eso e ir de a poco, justo como Ceci decía. Entonces sí es muy, muy bueno leerles en voz alta y aparte que hay una conexión entre el hijo y la madre muy especial. Entonces es un tiempo de apego también y es muy, muy bueno, la verdad. Puedo contarles desde mi experiencia. Gracias, Nelly. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Bueno, acá tenemos otro mensaje de Dania que dice: entiendo que la lectura debe hacerse una sola vez para fomentar el hábito de la atención, pero a partir de los 6 años, cuando es de menor edad y les gusta la historia, quieren que leamos lo mismo varias veces. Si está bien permitir eso, mi niño siempre dice otra vez, otra vez. Bueno, recién... Ah, perdón, sí. No, dale, Ceci, habla vos. Ah, bueno, justamente eso lo leímos recién, que Charlotte Mason dice que no permitir una segunda lectura, porque el niño se tiene que apropiar del vocabulario, de las palabras, de la historia, de la bella historia, de la belleza, pero una sola vez es necesario para que él haga la narración. Entonces, si el niño pide otra vez, bueno, mañana te lo voy a leer otra vez, pero hoy me hace la narración. Entonces, sí, eso es verdad, ¿no? Que a los niños les gusta la repetición y de hecho te lo dicen muchos estudiosos, digamos, de la psicología infantil, esto de revivirlo, lo que les gustó, lo que les provocó placer, lo que les gustó y les entró, les llegó al alma, digamos, ellos lo quieren revivir. Pero que no sea en el mismo momento. Si van a repetir la lectura, que sea en otro día, digamos, otra semana, otro año, pero no en el mismo momento. Perdón, claro, lo que comenta Dania es que su pequeño es menor de 6. Ah, bueno, perdón. Cuando es menor de 6, mirá, la verdad es que yo no sé qué dice Charlotte Mason, no sé si dice algo de los menores. Ahí ya no hay planificaciones, entonces vos le podés leer todo lo que vos quieras, digamos, cuando es chiquitito. Cuando es chiquitito yo creo que sí, no hay ningún inconveniente. Porque, bueno, lo que siempre dice Charlotte Mason, que no hay, ¿cómo es? Una educación formal, ¿no? No es que te vas a sentar con él, ahora las clases de matemática, ahora las clases de práctica de lectura, ahora las clases de... no, eso es a forma de juego. Y en forma de juego, por supuesto que le puedes leer todas las veces que él quiera. Pero, bueno, en eso, o sea, Charlotte Mason no especifica si puedes hacer más lecturas o no, pero yo creo que no habría ningún problema en hacer más lecturas. Porque, bueno, ella también se enfoca también en todo lo que es cuando uno ya empieza el ciclo lectivo, por así decirlo, ¿no? Legalmente hablando. De antes no, o sea, dice algunas pequeñas cosas de crianza y hay muchos artículos de familias que hacen Charlotte Mason con respecto a esta etapa de los menores de 6 años, pero Charlotte Mason no especifica eso.
Bueno, Francisca se despide ahí de nosotros. Dios te bendiga mucho, Fran. Nelly. Sí, respecto a eso y desde mi experiencia, pensando en que no es una educación formal, es previo a la educación formal, es un deleite para los niños eso. Entonces, ¿y qué sería la sugerencia en este punto? Es que lo que podamos leerles sea algo muy nutritivo, muy verdadero, bueno, bello y verdadero, que sean lecturas realmente que inspiren sus almas, de libros vivos. Entonces, cuando repetimos una y otra vez eso que es tan bueno, entonces no es un daño para ellos. Entonces, más bien a esa edad lo que hay que hacer es brindarles, no menospreciar la edad que tienen, sino más bien brindarles lo mejor de lo mejor igual. Entonces, eso, y si es que les estamos dando lo mejor de lo mejor, entonces sí, dale. Es como la comida, ¿no? Porque igual estamos alimentando sus mentes, entonces podemos repetir las veces que ellos quieran, y es muy lindo porque si es que nosotros hacemos esto con buenos libros o buena poesía, lo que va a suceder es que ellos van a memorizar. En el caso de una poesía, se van a memorizar la poesía. En el caso de un fragmento, de un libro, por ejemplo, se me ocurre El progreso del peregrino. Entonces ellos se van a memorizar esos libros. Entonces tenemos que nosotros proveernos de buena literatura y proveerles a ellos de buena literatura, porque eso es lo que va a pasar en ellos justamente. Ellos se van a memorizar eso, entonces es algo bueno para ellos porque luego ellos van a entender. En ese momento se están memorizando y sí entienden, pero mientras avanza el tiempo, ellos se van a dar cuenta y van a descubrir de lo que han memorizado en sus mentes, y también lo que se saben de memoria respecto, por ejemplo, a la narrativa de un libro. Ajá, entonces eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, ya estamos en horario, no sé, Abby, ¿cómo seguimos? Si alguien más tiene algún comentario o algo. Si no, creo que ya estamos en tiempo. Sí, muchas gracias María Inés y a todas por sus comentarios. Vamos a continuar con la lectura de Un amor reflexivo. Estamos en el capítulo 12. Y bueno, también comentarles que le había dicho a... Hay un micrófono abierto. No sé si lo pueden silenciar, por favor. Yo lo puse en WhatsApp porque me voy a despedir también. 44. ¿Cómo? Ya, lo puse en voz alta porque me voy a despedir. Chao, chicas, bendiciones. Y nos Que vemos. tenga lindo Con la día. ayuda del Señor. Igual, gracias. Ya, chao, chao. Chao. Capítulo 12, impresiones, página 48. Bueno, estuve conversando con María Inés sobre el tema de la dirección de los días jueves. Tenemos un listado que es desde la A a la Z, va por orden, ¿cierto? Y quería preguntarles qué les parece el hecho de que la persona que le toque dirigir pueda, luego de su dirección, ya sea el mismo día o al día siguiente, nos pueda compartir a lo mejor un resumen o apuntes sobre lo que leímos ese día. Entonces, de esa manera vamos generando un documento, como lo hicimos con el tema de los hábitos, y podemos tener eso ahí en caso de cualquier cosa que queramos volver a repasar. Quizás podemos agregar no solo los apuntes, sino que ejemplos prácticos, que la persona a la que le toca dirigir pueda buscarlos en internet y agregarlos. ¿Qué les parece? Bueno, resulta que se me está haciendo un poco difícil hacer el tema de, bueno, hice lo de los hábitos y continuar después ya se me volvió complicado. Entonces el hecho de que a la que le toca dirigir lo pueda hacer va a hacer que este documento realmente se pueda llevar a cabo, porque ahora no lo he actualizado desde que terminamos los hábitos, ya hace varias semanas. Entonces
pienso que sería buena idea que todas podamos ir cooperando para poder lograr finalizar ese documento. Justamente Nelly me estaba preguntando el día de ayer dónde estaban las siguientes reuniones y no están. Entonces, bueno, voy a tratar de ponerme al día con las anteriores y bueno, las futuras ya las voy a ir agregando según lo que ustedes mismas me estén mandando. Así que genial, qué bueno que les gustó la idea. No sé si me escuchan bien porque a mí me sale como que se pega un poco Parece que no está muy buena la conexión a internet. ¿Me escuchan bien? Genial. ¿Alguna de ustedes me puede ayudar con la lectura del capítulo? Para que puedan participar, alguna más y no siempre las mismas que leemos o que comentamos. Vamos a leer el capítulo 12, Impresiones imborrables. Es un capítulo cortito. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Nelly, no sé si me puedes ayudar con la lectura. Si estás disponible. Sí, puedo. Genial. Es que como dijeron que no hable mucho las que participan. Sí, como hablaste al último y dije a lo mejor la Nelly pues está disponible. Sí, perdón. Ayer llegué muy tarde y me quedé dormida, lo siento. Sí, a ver, empiezo. Capítulo 12, Impresiones imborrables. Hace poco vimos una película basada en una historia real. Trata de un niño que contrae una rara enfermedad mortal y de cómo sus padres no descansan hasta que se han educado lo suficiente como para descubrir y crear una cura. Esa parte por sí sola es un gran testimonio del poder de la autoeducación, pero la historia es también una poderosa motivación. Me animó a perseverar y a hacer lo mejor para mis hijos, pase lo que pase. A medida que el hijo se adentraba más en las garras de esta enfermedad, perdía toda capacidad de comunicación o movimiento. Sin embargo, la madre insistió en tratarle como a una persona completa. Una escena en particular me queda grabada. La madre le pide a su enfermera que le lea un cuento a su hijo mientras ella sale un momento de la habitación. La enfermera obedece la orden a regañadientes, pero también consigue transmitir su baja opinión del niño leyendo con una voz ronca y semblante desinteresado. La madre regresa a la habitación y observa lo que ocurre. Despide a la enfermera. Cuando su marido le pregunta por qué ha despedido a una valiosa compañera de trabajo al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo en formar, ella le explica que necesita a alguien que cuide todo del niño, no solo de su cuerpo en estado vegetal, sino de su espíritu y su mente vivos. Charlotte habría estado de acuerdo. Cuando la madre no menosprecia a su hijo, lo abandonaría a la sociedad de una niñera ignorante durante los primeros años, cuando toda su naturaleza está como la placa sensible del fotógrafo recibiendo impresiones momentáneamente indelebles. La influencia de nuestro círculo íntimo. Aunque no tengamos una niñera a tiempo completo que cuide de nuestros hijos, los mismos principios de influencia se aplican a cualquier persona que tenga un contacto estrecho con ellos. Demostramos el gran valor que concedemos a nuestros hijos
cuando tenemos cuidado de quién cuida de ellos en nuestra ausencia. ¿Hasta qué punto investigamos a las niñeras o cuidadoras antes de confiarles a nuestros hijos? Porque el sentido moral del niño es sumamente rápido. En todo es todo ojos y oídos para el menor acto, ni una palabra de injusticia, engaño o desvío. Su niñera le dice: si te portas bien, no lo contaré. Y el niño aprende que las cosas pueden ser ocultadas de su madre. No lo desprecies teniendo una mala opinión de él. Conocemos bien a los profesores de la comunidad o de la iglesia que están formando la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Qué pautas están marcando? Moldea su vida según cualquier modelo que se le ponga delante y con el tinte fatal de la naturaleza humana sobre él. Está más dispuesto a intimidar un modelo malo que uno bueno. ¿Qué características demuestran los entrenadores de nuestros hijos dentro y fuera del campo? Dale una nodriza que sea tosca, violenta y tramposa, y antes de que el niño sea capaz de hablar, claro, se habrá contagiado de esas disposiciones. Nos corresponde pensar detenidamente en todas las personalidades a las que confiamos nuestros hijos. En palabras de Charlotte, 1. Elige bien. 2. Entrene con cuidado. Y 3. Vigila todo lo que ocurre. Porque nuestra responsabilidad no es solo proteger sus cuerpos, sino proteger, alimentar y cuidar sus espíritus y mentes. Citas de Charlotte Mason. Toda su naturaleza está como la placa sensible del fotógrafo recibiendo momentáneamente impresiones indelebles. El sentido moral del niño es sumamente rápido. Es todo ojos y oídos para el menor acto o palabra de injusticia, engaño, desplante. Moldea su vida según cualquier modelo que se le presente y con la fatal mancha de la naturaleza humana sobre él, está más dispuesto a imitar un modelo malo que uno bueno. Dale una nodriza que sea tosca, violenta, tramposa, y antes de que el niño sea capaz de hablar con claridad, se habrá contagiado de esas disposiciones. Ella tiene cuidado de elegir sabiamente a sus cuidadoras, entrenarlas cuidadosamente y mantener un ojo vigilante sobre todo lo que sucede en la guardería. ¿Continúa esa parte? No, ¿verdad? Hasta ahí ya finaliza el capítulo 2. Ok. ¿Hay algo que nos quieras comentar de la lectura? Estaba muy buena la lectura. Es hermoso lo que pasó en el ejemplo de la mamá con su hijo que estaba enfermo. Entonces, lo que ella hizo con, en este caso, la enfermera, de dejarle que le lea al niño, y realmente ella lo hizo de muy mala gana y tenía esa disposición, ¿cierto? Entonces, cuando la mamá se da cuenta de lo que la enfermera está haciendo, me encanta lo que dice, que obviamente le despide, y el esposo le pregunta por qué, si ya tomaste tiempo para entrenarla. Pero ella le dice que no quería a alguien que solamente cuidara del cuerpo del niño, sino que del niño completamente. Entonces, alguien que realmente pudiera estar preocupado de todo el ser del niño, ¿no? El hecho que entendí que estaba en estado vegetal no significaba que no se cuidara de su alma y su espíritu. Entonces, ella quería cuidar esa parte también. Entonces, realmente es una
advertencia para nosotros, hacer 3 cosas: a elegir a la persona apropiada, si es que van a cuidar a nuestros niños; 2, entrenar a esa persona; y 3, vigilar a esa persona. Entonces, porque nuestros niños están recibiendo todo el modelo de las personas que están cuidando. Y me encantó porque dice que debido a la mancha que está en ellos, habla del pecado, la tendencia siempre es imitar el modelo malo que el modelo bueno. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso y realmente proveerles de alguien que tiene virtud prácticamente. Entonces, me impresiona, me desafía. Yo no mucho le dejo a mi hija a cuidado de alguien más, pero no sé si les pasa en el entorno en el que yo vivo. Hay mucho desconocimiento, hay mucha... ¿qué sería la palabra? No hay esa conciencia o ese entendimiento pleno de que estamos educándoles a nuestros hijos de una manera integral desde nuestro ejemplo. Hay pocos hogares piadosos, ¿no? De hecho, con nuestra familia tratamos de ser esa luz, ese modelo también para las familias que nos rodean, pero es difícil. Por eso yo, en mi caso, yo no tengo la confianza de dejarle a mi hija fácilmente. Prefiero llevarle conmigo a donde yo voy, que ella pueda estar conmigo, ¿no? Y mucho más ahora que veo lo que acabamos de leer, porque si hago lo contrario, justo ella decía, es como menospreciar al niño. Es hacer eso, es menospreciar al niño, como que solo quisiéramos que la gente cuidara su cuerpo, en el sentido de que mírale que esté vivo y que coma. O sea, solo esas cosas, pero realmente va mucho más allá. Es que la gente está sirviendo de modelo para ellos, ¿no? Entonces, realmente es un ánimo, uno, tener cuidado, es como una advertencia, y 2, también, no sé, en mi caso, por ejemplo, voy a tener que dejarle a mi hija este fin de semana, no unas horas cada día, porque voy a ir a una conferencia, pero se va a quedar con su abuelita. Entonces, tal vez de mi parte, guiarle a mi suegra de lo que es sabio, de lo que es adecuado, de lo que modele a mi hija de alguna manera, mientras, y lo va a hacer en mi casa, que esa es la parte que me gusta también. Entonces, que yo le había dicho a ella que porfa me ayude cuidándole, pero en mi casa, ¿no? Porque es mejor todavía, para mí es mejor, en el sentido de que mi hija, al estar aquí, ella sabe lo que aquí hacemos, las reglas que tenemos, y de alguna manera, o sea, está más protegida que en otras casas que tienen otras reglas y que, bueno, viven de una manera diferente. Entonces, me encantó, eso es lo que puedo decir. Qué bonito, muchas gracias, Nelly. María Isabel. María Isabel, ¿tienes la mano levantada? No sé si querías compartirnos algo. Hola, no, se me levantó la mano, yo estoy manejando, no puedo, yo estoy escuchando, pero no puedo ahorita mismo, estoy manejando. Ok, que se había levantado la mano. ¿Alguna más que quiera hacer algún comentario? Levantó la mano primero Ivana y luego María Inés y luego Daina. Sí, es cortito, ahí pensando lo que decía Nelly, que importante el entorno, y si uno lograr acuerdos con su círculo más cercano, eso también ayuda un montón. Nosotros con los matrimonios con los que nos relacionamos, que tenemos niños más o menos a la misma edad, o sea, como que tenemos las mismas reglas, por así decir, no sé, los chicos no juegan solos en la habitación, por ejemplo.
estamos nosotros y están los chicos jugando cerca, al lado, como que esas cosas ayudan. Y también, bueno, es parte de esto que decíamos, están todo el tiempo ellos aprendiendo cosas y nosotros también vamos observando como sus reacciones, no es solamente para que no aprendan algo malo, sino para ver y poder corregir esas cosas, porque bueno, al educarse en casa, por ahí las situaciones de relacionamiento las vemos cuando estamos con otros, no sé, comparte, pide las cosas por favor o las arrebata, entonces también nos lleva a poder corregir en nuestros hijos, pero si estamos cerca. Y eso ayuda un montón, estar de acuerdo con un grupo o con los más cercanos al menos. Como que nosotros ni pensamos de que los niños estén en un lugar y nosotros no los veamos. Es como, pero nos es natural porque todos pensamos igual, o no sé, por ejemplo, a mí me pasa, mis papás, tanto mis papás como mis suegros son cristianos, entonces eso nos ayuda mucho. Pero mi papá es de tener el televisor, pero ya sabe que cuando nosotros vamos, no sé, el televisor lo apaga, y lo hace por amor y respeto a nosotros. No es que nosotros le hemos dicho, no, apaga el televisor, pero como que a Abby evitamos las pantallas en todo sentido. Entonces, como que están buenas esas cosas, nos ayudan en nuestra crianza, no sé, mis papás saben lo importante que es para nosotros. Y bueno, ayuda un montón el entorno con el que uno está. Bueno, eso, sumando lo que decía Nelly. Muchas gracias, Ivana. Marines. Sí, bueno, un poco era esto que estaba diciendo de Ivana. Y por otro lado, contar por ahí un pequeño testimonio que nos pasó al revés. Con nosotros se relacionaba mucho un nene, amigo de nuestros hijos, del grupo de la iglesia. Bueno, y sus papás tienen... o sea, no tienen muchos estudios ni nada, o sea, son personas de campo que trabajan en el campo y todo. Bueno, y el nene pasaba mucho tiempo con nosotros y empezó como a imitar de alguna forma o a repetir las formas en cómo hablábamos nosotros, y como que iba y corregía a sus papás. Se estaba dando o sea, cómo se nota esto del modelado, ¿no? Al pasar tiempo con nosotros, como que el niño se fue modelando de otra manera, y después era él el que llevaba esos cambios a su casa. Después los papás, como en modo de chiste, nos decían, estás influyendo en nuestros hijos, en mi hijo, y lo estás cambiando, y decían así, pero claro, ellos, por ejemplo, esto que hablábamos en la lectura de la enunciación descuidada, como personas de campo, tienen muchas de estas cosas de mal hablado, de pronunciar mal algunas palabras, algunas letras o cosas por el estilo. Entonces el niño iba y los corregía a su papá. Entonces después nos reclamaban los padres que el nene los terminaba corrigiendo a ellos. Pero bueno, es verdad esto que se habla del modelado, de cómo el entorno cercano a los niños, más que nada, los hace ser mejores o peores, depende de cómo sea el entorno. Así que sí, hay que tener muchísimo cuidado y atención. Es importante rodearnos de personas que tengan los mismos principios y con quienes podamos compartir tranquilamente, que no tengamos que después estar corrigiendo en nuestra casa cosas malas que aprenden, sino que todo colabore para bien. Gracias, Marines. Daina, no se te escucha. Sí. Ahí sí. Ahora, aunque es que no sabes si Marines o se había interrumpido la conexión. Ok, sí, justamente pensaba, como ya poco a poco hemos ido todas hablando y añadido, que es muy importante primeramente saber cuál es el objetivo que tenemos como familia en cuanto a la educación y en cuanto a las creencias que tenemos.
Eso es demasiado fundamental. Y nosotros personalmente, desde que yo era novia de mi esposo, siempre pensamos que, o sea, teníamos este argumento, decíamos que aunque la escuela fuese el mejor lugar para mandar a los niños, que tuviera espectaculares maestros, que la educación fuera buena, siempre dijimos que lo más correcto era que nosotros lo hiciéramos. Entonces, a partir de allí, pues eso nos da una ventaja increíble para poder saber qué cosas queremos que ellos tengan como educación moralmente, espiritualmente, porque en todos lados ellos van a adquirir mucha información, pero ellos deben de tener un cimiento totalmente fuerte en cuanto a lo que nosotros como padres creemos. Y no solamente pues, decírselo, sino que los puedan ver, que los puedan poner en práctica. Y yo ahora pues tengo ya mi niña de 13 años y ya va para 14 años, que no lo puedo ni creer, pero están allí en escaleritas todos, pero ha sido muy bueno que ellos mismos, entre ellos se fortalecen. Por ejemplo, la pequeña, pues obviamente es pequeña, hace de todo y hay que estar más pendiente a ella, pero los grandes, ellos saben ya cómo nos comportamos y solamente con una mirada ya ellos saben. Igual cuando se comportan y están con los demás amiguitos y demás, pues ellos tratan de implementar eso que hemos estado trabajando en casa. Y pues todavía con la pequeña pues tenemos que estar muy pendientes, pero es parte de esa responsabilidad de papás, como decía Ivana, tenerlos cerca y poder ver cómo se relacionan para uno poder corregir, porque si uno los deja a la deriva, pues no vas a poder ver cómo se relacionan fuera de tu casa y cuando llegan, por ejemplo, la pequeña, que es la más que aún estamos instruyendo y demás, pues llegamos y nos decimos, hiciste esto y esto no es correcto. Y los demás nenes pues sirven de refuerzo. Pero ciertamente esta responsabilidad, ¿no? de saber con quién se comunican, con quién están y qué influencias pueden estar en el ambiente, aún como decíamos acá, en el ciclo, en el lugar de la iglesia o compañeros o personas que nos conectamos igual, inclusive las familias. O sea, mi familia, la mayoría de mi familia pues no son conversos y mis hijos nunca se han quedado en casa de ninguno de mis familiares. Nunca. Y en ocasiones sí yo tengo la inclinación de mis hermanas, son muy buenas, muy personas, pues obviamente yo las adoro, las quiero muchísimo, pero no compartimos las mismas creencias. Y nunca ha pasado, nunca. Y nos han visto, nos han vetado como que, wow, Daina tiene esos nenes, pero realmente, o sea, yo tengo que ver qué le estoy poniendo en su vasijita, o sea, yo tengo que estar pendiente a eso. Y ha sido un trabajo arduo, pues tener 4, no tengo nunca a quien dejárselos, nunca los dejo en ningún lugar, me los llevo todos y ahí vamos todos. Gracias a Dios mi esposo, pues por su trabajo, pues tiene la habilidad de que me ayude y me acompañe y demás, en la mayoría de las veces, pero aunque ha sido fuerte, ha sido hermoso el resultado. Y pues nada, les animo a que continúen, ¿verdad? Y sigamos haciendo esto de este modo. Hermoso, muchas gracias, Daina. Nelly, y no sé si a Marina se le quedó levantada la mano desde recién. Creo. No, solamente quería decir 2 cosas. Uno es, con esta lectura podemos darnos cuenta que la educación en las escuelas no es neutral. Es decir, que no solamente, porque se dice, no solo les enseñan a leer y escribir, pero no es cierto. Les están modelando hábitos, les están modelando creencias, justamente como ustedes decían, porque lo que creemos es lo que vivimos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan peligroso, ¿no? Y poder nosotros ser un ánimo para otras familias que puedan también educar en el hogar y ser responsables de modelar a sus hijos y nosotras a nuestros hijos a Cristo, ¿ya? Porque la educación no es neutral. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿cierto? Que es neutral. No, ellos solo hacen determinada conocimiento en la escuela y no les afecta, pero sí les afecta, ¿no? Y eso que en este punto estamos viendo de niñera, una nodriz, una niñera, alguien que cuida y que incluso está en tu casa y mira que modela, no le enseña, digamos, como a leer y escribir, pero está modelándole su vida. Entonces creo que eso es importante como que hacer un hincapié aquí
para no dejarnos confundir y animar a otras familias también. Y la otra cosa es justamente eso, que hablábamos de las creencias, ¿cierto? Y hay muchas familias, incluso cristianas, y que pueden compartir como nuestras doctrinas fundamentales, pero en la vida, digamos, los hábitos, sus prioridades no son los que el Señor quiere. Entonces también es duro, ¿no? Porque puedo decir, bueno, tú eres mi hermano en la fe, o podría ser una familia confiable, digamos, pero realmente no tengo, aún a pesar de eso, toda la confianza de encargártelos a mis hijos, porque no estás como priorizando lo que debes priorizar o teniendo los hábitos que debes tener. Entonces es desafiante, no sé si para ustedes, pero digo, qué desafiante es. El desafío es que nosotros podamos modelar una vida integral, impactada por el Evangelio, y dos, en la medida de lo posible, ser una influencia para esas personas, ¿no? Me pasa como Abby, o alguien dijo, mi suegra es cristiana y es una linda mujer, ¿no? Pero también tiene algunos hábitos que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el tema de la tele, es algo que me ha tomado tiempo de hablar con ella respecto a eso, porque ella decía que como estaba solita, la tele era su compañía. Entonces es como que ella siempre me decía, yo no veo, ni estoy sentada, ¿no? Como que escuchando lo que dicen, pero solamente mientras cocino, es como que alguien está conmigo, algo así. Entonces, cuando yo le encargaba a mi hija, es verdad, mi suegra no estaba viendo, pero mi hija sí, porque a los niños es increíble la atracción que tiene la tele. Entonces ha sido todo un proceso de poder caminar con ella, tener buenas conversaciones con ella también, y realmente se ha ido transformando, ¿no? Entonces creo que esa es la parte de lo que decía Charlotte Mason. Uno es elegir a la persona adecuada, y dos es entrenarla. Entonces yo creo que estas conversaciones que he tenido con mi suegra y todo ha sido como ese entrenamiento de entrenarle a ella, y luego la otra parte es vigilarla. Entonces, para mi forma práctica, mi vigilancia ha sido, obviamente no puedo quedarme en ese momento a vigilarle, pero sí tener buenas conversaciones con mi hija, como, ¿qué hiciste? ¿De qué hablaron? ¿Hiciste? O sea, ella hizo lo que yo le había entrenado, digamos, para que haga. Entonces, ha sido todo un proceso, ¿no? Pero yo lo vería en ese modo práctico, aplicando las tres lineamientos que Charlotte Mason nos sugiere. Se vería así de una forma práctica. Entonces, realmente es muy desafiante lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Nelly. Así es, muy interesante y muy desafiante, como tú dices, el hecho de reflexionar el entorno, ¿cierto? El mismo hogar, porque todo influencia para bien o para mal, cualquiera de los dos. Pensaba yo, ¿qué pasa cuando, no sé, a lo mejor el mismo hogar, ¿cierto? Hay división de pensamientos y de influencias, cuando no hay acuerdo. ¿Qué pasa cuando, bueno, vemos el entorno, ¿cierto? Aún la misma iglesia siendo todos cristianos y lo demás, igual hay malas influencias, malos quizás testimonios. Entonces, qué complejo. Las amistades de los hijos, ¿cierto? El colegio, si es que van a algún colegio, o la persona que los cuida, los abuelos. Entonces, ¿qué pasa cuando el escenario no es el adecuado? Y aunque uno quizás quiera, se ve imposibilitado a dar ese escenario adecuado, porque a lo mejor necesitamos ayuda, ¿cierto? Necesitamos a alguien que nos ayude en ciertas áreas, cómo hacer. Y yo pensaba y decía, qué complejo. Yo tengo hijos grandes y veo esto y digo, tiene mucho sentido y tiene mucha razón. Y cuántas veces quizás no los expuse o expongo a situaciones que no son correctas, porque uno dice, bueno, es que no hay nada más. O sea, quizás uno, porque es la familia, porque son los amigos, porque por no cortar a veces eso, o no saber cómo hacer, uno permite muchas cosas que no son buenas. Entonces pensaba y decía, bueno, qué bueno que reflexionar sobre esto y entregárselo a Dios, ¿no? Entregárselo a Dios y que Él ponga en nuestro camino, ojalá
familias que amen al Señor o que pueda ayudarnos, ¿cierto?, a poder ser sabias en cómo hacer, en cómo decidir y en lo demás. Nelly. Sí, solamente quería decir que incluso dentro de la misma familia, ya hablando de la familia nuclear, se podría vivir diferencias, ¿cierto? Entonces, yo creo que algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho es poder, yo hago la labor principal de educarle a mi hija en el hogar, ¿cierto? Pero poder compartir con mi esposo respecto a qué es la educación, porque los dos venimos de una educación tradicional, ¿no? Del sistema tradicional. Entonces, poder los dos exponernos a realmente qué es la educación, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de aprender qué es la educación clásica. Yo hablo mucho con mi esposo de Charlotte Mason, de la filosofía. Entonces, creo que eso es muy bueno, de tal manera que como familia nuclear ya estamos caminando juntos, porque no es solo una tarea como que de la mamá. Sí es cierto que nosotras hacemos la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero justo como Charlotte Mason dice, ¿no? La educación es una atmósfera, disciplina y conocimiento. Entonces, es total. Entonces, yo puedo estar diciendo o tratando de practicar algo y mi esposo podría hacer todo lo contrario. Y muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Entonces, el compartir con nuestros esposos y con nuestro entorno más cercano también, respecto de lo que nosotras estamos aprendiendo, de lo que realmente es la educación, de los hábitos, y me ha pasado full con mi suegra, porque cuando ella se ha quedado algunos días aquí en mi casa, ella está como, wow, todo eso hacen, o sea, no sabía que había otra manera, ¿no? Y ahora ella motiva, tiene ella otro hijo y tiene sus nietos, algunos grandes, y les motiva, deberían hacer lo que Nelly hace, y ha sido desafiante, ¿no? Mi suegra dice eso, entonces, incluso cuando ella está aquí, nosotros tenemos como ritmos, ¿no? En el día. Entonces, uno de ellos, nosotros leemos siempre después del almuerzo en voz alta, ¿no? Mi esposo nos lee a nosotras. Entonces, como para ella es, wow, esto hacen. Entonces, de alguna manera también es un entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es compartir con la gente, principalmente con nuestros esposos, pero con quizá nuestros familiares más cercanos. O sea, ¿qué es la educación? Mostrarles un poco de lo que estamos haciendo, compartirles también. Entonces, yo creo que es un modo de entrenar y de que podamos caminar juntos, ¿no? Realmente educarle a nuestra hija ha sido una puerta abierta para nosotros crecer un montón en el sentido de tanto como matrimonio, pero también como, wow, hay más, o sea, hay más que necesitamos conocer, hay más de lo que necesitamos aprender. Por ejemplo, el leer en voz alta se ha hecho una cosa que es parte de la familia. O sea, ese deseo por nutrir tu mente se ha hecho parte de individual, ¿no? De mi esposo, mi persona, que yo antes no leía. Yo hace 4 años, yo no leía mucho. O sea, sí leía mi Biblia y todo, pero no comprendía la importancia. O sea, entonces, hace 4 o 5 años es como un avivamiento que Dios ha hecho, ¿no? Y ha usado esta puerta, que es el homeschool, para nosotros. Dios nos ha traído luz, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante también, ya aquí hablando como esposas, poder compartir con nuestros esposos en la medida de que sea posible ya. Tampoco enseñarles, pero sí ser un modelo nosotras para ellos, y en la medida de lo posible, en buenas conversaciones, poder hablar de esto y caminar juntos. Hermoso, muchas gracias, Nelly. Eliana había levantado la mano. Hola, chicas. Sí, no, cortito, voy a compartir un testimonio, sería, no sé, que hay una familiar acá de nosotros que ama tanto estar con nuestro hijo, y si fuera por ella estaría, no sé, viviría con nosotros. Creo que no vive porque no la dejamos, pero si no, viviría con nosotros. Y saben que desde el principio, cuando él nació,
ella quería enseñarle cosas. Y bueno, obviamente sabía más que yo porque es una mamá mayor y todo. Y yo la dejaba porque no sabía. Y después yo me empecé a enterar de Charlotte Mason y todo esto. Y me daba cuenta de que, como que no convenía que le enseñara cosas tan chiquitito. Imagínense, recién tiene 3 años y medio. Y entonces, bueno, yo al principio era una tensión así porque yo, no le enseñé eso, no le enseñé esto otro. Y ella con la mejor intención, obvio, siempre. Pero bueno, la cosa que tanto tire y afloje, se terminó llevando el libro de Charlotte para aprender cómo cooperar con la educación. Así que nada, les cuento eso, para mí es una alegría porque ya no voy a tener que estar como tironeando de que esto sí, esto no, sino que ella se interesó tanto en cooperar con él y ayudarlo que quiso entender esta metodología. Así que nada, les cuento eso que es algo lindo para mí y que comparto, bueno, todo lo que estaban diciendo, esto de cómo influencia y afecta lo que ven, los modelos, otros modelos que puedan tener. En nuestro caso no lo dejamos nunca, jamás, nunca lo dejamos con nadie, por más que sean muy de confianza, no. Así que bueno, nada, eso nomás por la hora. Un besito para todas. Qué bueno, Liana, qué genial que puedas tener ahí como decía Nelly, que podamos compartir el conocimiento con otros. Y qué bueno que te resultó que ella misma tuvo la iniciativa y la voluntad para querer aprender, así que genial. Bueno, chicas, nos pasamos un poco de la hora. Como siempre, desde las 10:30, si alguna debe retirarse por algún motivo, no hay ningún problema, se entiende. Pero estuvo bastante extensa hoy día la reunión, se ha vuelto muy interesante este libro, la verdad. Antes no nos extendíamos tanto con él, se hacía más rápido, pero me bendice mucho escucharlas. Así que espero que tengan un lindo día, que Dios las bendiga, que bendiga a sus familias. Les aviso cuando suba el video a YouTube. Bendiciones. Chao, bendiciones, chicas. Gracias. Nos vemos, bendecido día. Bendiciones, nos vemos. Chao, bendiciones.